Buenos días, amigos de la red, agencia de noticias Nuevo Siglo, transmitiendo en vivo desde la ciudad de Minatitlán, Veracruz. Esta mañana tenemos un enlace con el prestigiado periodista Ricardo Ravelo Galo. Él es uno de los periodistas dedicados a los temas relacionados con el narcotráfico, la injusticia y la seguridad. Ricardo, muy buenos días. Buenos días, Guillermo, es un placer estar aquí en tu espacio y saludo también a la audiencia. Ricardo, para que nos comentes y le comentes a nuestra audiencia, ¿quién es Ricardo Ravelo? ¿Dónde nació? ¿Dónde hizo sus estudios? Y algunos aspectos de tu experiencia. Bueno, pues yo nací en Veracruz, en el municipio de Carlos A. Carrillo, Veracruz. Estudié periodismo en la Universidad Veracruzana. Soy generación 86-90 y desde el primer año de la carrera empecé a trabajar como reportero. Fui reportero del Dictamen, fui reportero del periódico Notiver, de La Nación, Diario del Istmo, luego Diario del Sur, luego la revista Llave. Estuve también colaborando para Notimex en ese tiempo, para el periódico El Nacional, y hacia 1991 me incorporé como corresponsal de la revista Proceso en el estado de Veracruz, y hacia 1996 salí del estado de Veracruz y me incorporé a la redacción de Proceso en la Ciudad de México, y ahí me asignaron pues la fuente policíaca, en este caso los temas de seguridad, los temas de narcotráfico, los temas de justicia. Y ahí trabajé de 1996 hasta el año 2012. Y ahí empecé también mi carrera como escritor, porque siendo reportero de Proceso empecé a publicar mis primeros libros. Entonces, esa es más o menos la trayectoria. Bien, Ricardo, muchas gracias. Y nuestro auditorio debe saber que tienes en tu autoría al menos una decena de libros. Narcomets, Los Capos, Los Narcoabogados, Crónica de Sangre, Herencia Maldita, Ociel, Vida y Tragedia de un Capo, Zetas, la franquicia criminal, Los Incómodos, Los Narcopolíticos, El Amo de Jalisco, Los Expedientes. Toda una experiencia en lo que es la vida política de lo que es también el narcotráfico en el país. En estos momentos está por presentar un nuevo libro que se llama ¿Cómo, Ricardo? Sí, es un nuevo libro que lo hice, bueno, en coautoría con otro colega reportero que es José Luis Montenegro, y se llama La Cuarta Transformación del Crimen Organizado, y estará saliendo hacia la primera semana, máximo segunda semana de septiembre de este año, bajo el sello de la editorial Inefable, que tuvo a bien apoyar esta propuesta editorial. Ricardo, el tema me imagino que es relacionado a lo que está aconteciendo en el país en los últimos meses. Sí, de hecho son muchos temas, es decir, hay todo un capitulado muy largo, amplio, relacionado con pues toda la actividad criminal que se ha venido presentando en los últimos años. Traemos, por ejemplo, información sobre las redes del huachicol, toda la protección política que se le dio a ese problema durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que curiosamente fue uno de los primeros temas que él intentó combatir tan pronto asumió la presidencia de la República, pero que terminó convertido en un negocio de la cúpula política. Hay otras redes criminales, la posición de los grupos, cómo están los cárteles, el mapa de los cárteles, las presuntas relaciones de gobernadores, alcaldes y legisladores con grupos criminales,
Traemos también un panorama bastante amplio relacionado con la política fallida del gobierno anterior, de abrazos, no balazos, y la repercusión que tuvo en la vida pública al convertirse el sexenio de López Obrador en el más sangriento de la historia, y la descomposición de la relación con Estados Unidos, que empezó en ese periodo gubernamental y que se complicó muchísimo luego de la captura del general Cienfuegos, porque algunos agentes de la DEA fueron expulsados del país. Se reformó la Ley de Seguridad Nacional para acotar la actividad de la DEA en México, y aquí surgieron también muchos rumores, versiones de las presuntas ligas del expresidente con el cártel de Sinaloa, y obviamente un capítulo también importante, que es la historia de lo que pasó el 25 de julio en Culiacán, Sinaloa, con el secuestro y entrega del Mayo Zambada. Ricardo, sin duda alguna, un periodista incómodo porque realizas un trabajo de investigación profundo, con pruebas, documentos, entrevistas, datos valiosos y reales del acontecimiento de lo que es en México, el huachicol, que pues ya ves que hay ahorita un escándalo del Requena en Tabasco. Esto traerá otras repercusiones desde tu punto de vista, con tanta experiencia que tienes en el tema. Sí, bueno, las repercusiones ya están ahí, ¿no? A la vista de todos. Digamos, el caso de Tabasco es muy escandaloso porque se trata de un personaje que estuvo bajo protección gubernamental en la época en que fue gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, que era su amigo, es su amigo, fue su notario, y sobre todo esta impunidad, ¿no?, que cobija a Adán Augusto López, no obstante que él conocía los pasos que daba su secretario de Seguridad Pública. Imposible alegar ignorancia en este caso, porque ellos hicieron muchos negocios, y lo peor de todo es que había mucha información de los antecedentes de Hernán Bermúdez con el crimen organizado, y no obstante que estos informes los tenía la Secretaría de la Defensa Nacional y que luego fueron públicos con aquel hackeo histórico conocido como los Guacamaya Leaks, no había manera de no enterarse realmente de lo que estaba pasando con Hernán Bermúdez. Simplemente cerraron los ojos ante las evidencias, y pese a tener una vinculación con un brazo del cártel de Jalisco, conocido como La Barredora, ahí lo sostuvieron como secretario de Seguridad. Lamentablemente todo esto derivó en una descomposición mayor en Tabasco debido a la violencia que enfrentó esa entidad en ese tiempo. Ha sido la característica del actual gobierno y del anterior, porque ya ves el caso también del gobernador de Sinaloa, ha sido mencionado, señalado, y ahí sigue. Sí, y ese caso también es otra muestra de la impunidad, porque precisamente en el libro que anunciamos, La Cuarta Transformación del Crimen Organizado, hay datos, evidencias, documentos respecto del papel que jugó el gobernador en la entrega del Mayo Zambada. En realidad no fue un actor ajeno a este hecho, sino que fue un actor que jugó un rol clave, central, porque fue el que organizó la reunión en la finca de Huertas del Pedregal, si no mal recuerdo, en Culiacán, y después que organizó la reunión, él decidió no asistir a la misma por instrucciones de los chapitos, y argumentó que había viajado a Estados Unidos, cosa que él no ha probado fehacientemente, y ahí en esa reunión
pasó lo que sabemos, ¿no? El secuestro del Mayo, y lo maniataron, lo golpearon y lo llevan a un avión, y pues en ese mismo avión pues se fue también Joaquín Guzmán López, y ambos llegaron a Estados Unidos y fueron detenidos. Pero lo que el Mayo alega en su carta, que dio a conocer a través de su abogado, es que él no llegó a Estados Unidos por voluntad propia. No obstante que en otros momentos sí se habían entablado negociaciones con las autoridades de Estados Unidos y el Mayo Zambada, pero nunca llegaron a acuerdos claros, firmes, sino que, bueno, finalmente llega a Estados Unidos como consecuencia de una traición que, entre otros, orquestó el propio gobernador de Sinaloa. Quisiera conocer tu opinión, Ricardo, un poquito fuera de tu libro, pero creo que tiene también relación con el tema. La presión que está haciendo Estados Unidos hacia el gobierno mexicano en la lucha contra los cárteles, el fentanilo y toda esa cuestión, es una presión que ha favorecido a México, porque esto ha destapado y está obligando a las autoridades a tener que intervenir en algunos casos. Sí, yo creo que esta presión pues comenzó a partir de noviembre del año pasado, cuando tomó posesión como presidente de Estados Unidos el señor Donald Trump. Y esta presión pues comenzó con dos temas. Primero que nada, el tráfico de fentanilo y el asunto migratorio. El tráfico de fentanilo les preocupa mucho porque es una droga que pues ha matado a 100,000 personas anualmente. Y esto dio pie también para pues llevar a cabo la cacería en contra de miembros del cártel de Sinaloa, porque era el cártel principal, junto con el cártel de Jalisco, los que más fentanilos producen en México, a partir de la importación de precursores químicos que traen de China y que llegan a los puertos mexicanos. Todo esto no es posible que se logre sin protección oficial, sin la complicidad de autoridades aduaneras, portuarias, aeroportuarias. Y bueno, pues este fenómeno hizo que Estados Unidos pues empezara presionando con la imposición de aranceles a las exportaciones mexicanas, a fin de que la autoridad mexicana interviniera directamente en el desmantelamiento de estas organizaciones criminales, laboratorios, aseguramiento de drogas, de estas drogas químicas. Y la presión ha continuado subiendo de tono, porque pues hasta ahora el gobierno de Estados Unidos se muestra insatisfecho con los resultados que ha mostrado México. Si bien hay que destacar que el presidente Trump pues ha sido, digamos, flexible en esta última, digamos, ocasión en la que la presidenta Claudia Sheinbaum y él hablaron, pues llegaron a una negociación para dar un plazo de 3 meses más, 90 días, para no imponer 30% de aranceles a todas las exportaciones mexicanas, lo cual pues significaría esto un golpe muy fuerte para la economía nacional. Pero lo cierto es que están tratando de desmantelar grupos operativos del crimen organizado, pero la insatisfacción norteamericana es porque ellos tienen claro que estas operaciones están protegidas por la estructura de poder, y por eso ahora han puesto la mira en señalar que detrás de estas operaciones de crimen organizado pues hay políticos, hay empresarios, y quieren que México realmente pues haga investigaciones enfocadas a la estructura política que da cobijo al crimen. Desde tu punto de vista, Ricardo, ¿crees que vaya a haber algún sacrificado, algún político relacionado con el de los grandes que se mencionan en las informaciones,
medios internacionales, pues en los informes oficiales que se tienen? Mira, yo creo que por parte del gobierno mexicano eso va a ser muy complicado, porque ya lo vimos con dos casos muy significativos, el caso de Rubén Rocha Moya, que no obstante, pues todo este papel que jugó en la entrega del Mayo, pues finalmente lo terminaron cobijando, dándole un espaldarazo político para sostenerlo en la gubernatura, a pesar de que él mismo, siendo candidato y luego ya gobernador electo, pues reconoció públicamente que en Sinaloa ningún candidato a la gubernatura puede llegar al poder sin la venia del cártel de Sinaloa. Y él reconoció que, pues, ante esta realidad ineludible, pues tuvo que tocarle la puerta a los hombres del cártel para que lo apoyaran. Esta declaración es pública, la hizo, le dio la entrevista al periodista García Soto, y García Soto dio a conocer los audios de esta charla. El otro caso que me parece que también ilustra la impunidad y que el gobierno mexicano o la Fiscalía General de la República no van a sacrificar a nadie, pues es el de Adán Augusto. Le han pedido que pues se presente ante las autoridades, pero bueno, hasta hoy no hay una sola carpeta abierta en su contra, no obstante que pues él era una pieza importante en el esquema criminal en Tabasco con Hernán Bermúdez. Yo creo que más bien estas investigaciones se están llevando a cabo en Estados Unidos y será el gobierno de Estados Unidos o el Departamento de Justicia norteamericano el que vaya a solicitar seguramente la captura de algunos personajes ya políticos o empresarios con fines de extradición, ¿no? Si es que logran acreditar estos vínculos. Ricardo, has hecho mucho trabajo de investigación también en la entidad veracruzana acerca de los grupos criminales que operan y que realmente a los veracruzanos nos tienen con el Jesús en la boca. Han hecho una industria de lo que es el cobro de piso, el secuestro, la extorsión y otros crímenes. En Veracruz, ¿cuántos tienen grupos criminales, tienen detectados que están operando? Mira, Veracruz es un punto clave en el trasiego de drogas, por su situación geográfica. Los puertos de Coatzacoalcos, Veracruz y Tuxpan, pues han sido mencionados como parte del esquema de operación del trasiego de precursores químicos y de fentanilo hacia Estados Unidos. Y ahí lo que se tiene detectado es que por lo menos hay dos grupos que están disputándose el territorio. Por un lado están los antiguos Zetas, que hoy conocidos como Cártel del Noreste, que están operando en el estado. El Cártel de Jalisco también ha sido detectado con varias células y grupos menores, porque hay células de otros grupos que son de Tamaulipas, y que han llevado a cabo acciones de violencia en el estado, porque este problema no comenzó en este sexenio de la señora Rocío Nales, sino más bien viene arrastrándose de tiempo atrás. Yo creo que es un problema criminal que enfrenta Veracruz desde la época de Fidel Herrera, incluso un poco antes con Miguel Alemán. Y estas redes se fueron fortaleciendo. Luego el Cártel de Jalisco se afincó muy fuerte en el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares, donde los jefes policíacos de los municipios panistas pues eran a su vez jefes de plaza del cártel. Entonces, y esto obviamente fue heredado a Cuitlagua, y Cuitlagua hizo nuevas alianzas, ¿no? Por eso el Estado hoy enfrenta un nivel de violencia, porque las instituciones, como son, por ejemplo, el sistema penitenciario, dependencias que tienen los municipios, ayuntamientos, muchos de estos, pues están cooptados por
células criminales a un nivel pues que en realidad pues sí preocupa, porque se pone en riesgo la gobernanza en muchos territorios. Los alcaldes o muchos de estos sirven a estos intereses, entregan la obra pública, entregan la seguridad, porque pues las policías se vuelven escudos y cercos protectores de estos grupos, y entonces pues esto obviamente deriva en caos, ¿no? Que es como lo que se está viviendo ahora en la entidad. La pregunta de siempre, y los comentarios que han dicho los presidentes, los mandatarios de la nación, en el sentido de que de todo lo que ocurre en el país, ellos tienen conocimiento. Y que es mentira. Sí. Además de que tienen sus informadores políticos, cada dependencia tiene sus informadores políticos. Esto es resultado, coincidimos entonces, de la impunidad, la corrupción tan grande que ha pues existido en el país. Sí, no se puede explicar de otra manera. Es decir, hoy el problema, por eso el libro se llama La Cuarta Transformación del Crimen Organizado, porque el crimen ha sufrido a lo largo de 40 años o un poco más 4 transformaciones. Lo explicaba yo, bueno, en el libro está explicado muy bien. La primera transformación se presenta cuando pues los grupos se juntan, distintos cárteles se unen, hay alianzas, incluso hasta familiares, es decir, no había violencia. Era común que convivieran los Arellano Félix con el Cártel del Pacífico, con otros grupos, porque eran como una familia. Compartían el negocio y ganancias, proveedores, rutas, y la violencia no aparecía porque eran grupos pues que llevaban una buena relación. Entendían entonces que la violencia no se llevaba con la actividad criminal, en ese caso, en ese momento el tráfico de drogas, ¿sí? Pero hacia los 70s, 80s, viene una segunda transformación, que es cuando Miguel Ángel Félix Gallardo, el famoso jefe de jefes, reparte el territorio y le otorga a cada grupo aliado a él un pedazo de país. Los arellanos se quedaron con Baja California, el Chapo se quedó con Sinaloa y parte de Sonora, y así fueron repartiéndose los territorios. El Güero Palma también se quedó con otra parte. Y lo que vino después fue la violencia, porque empezaron a luchar por el control territorial, y esto derivó en violencia, matanzas, traiciones, y eso dura un periodo bastante largo, hasta el año 2000, que viene la tercera transformación, cuando el PRI pierde la presidencia de la República con Vicente Fox, viene la alternancia, y entonces pues ya no hay un presidente, un poder central con el cual negociar, y entonces los grupos criminales se empiezan a diseminar por todo el país y a pactar con cuanta autoridad les garantizara impunidad y les garantizara la buena marcha de sus negocios. Esto dura un periodo como de 25 años, más de 20 años por lo menos, sí, aproximadamente 20 años. Y lo que vimos después, ya con Peña Nieto, es la aparición de grupos criminales que ya no tocaban a la puerta del poder para corromper a políticos, sino que el crimen organizado se volvió gobierno, y así pues aparecieron candidatos del crimen organizado en posiciones de poder, en municipios, en las legislaturas de los estados, en las cámaras a nivel federal, en gubernaturas. Y esto se consolida en el periodo de López Obrador, donde hoy pues vemos un gravísimo problema de narcopolítica que por desgracia no se combate y sigue impune.
Pues Ricardo, antes que nada, mucho éxito. Sabemos que tus libros es un trabajo profundo de investigación, muchos años de carrera, de experiencia, y ha sido un honor para nosotros que pues hayas aceptado esta plática a través de esta plataforma de comunicación y seguimos pendientes cuando esté ya a la venta el libro, pues ojalá y podamos darlo a conocer también a través de este medio. Cómo no, será un placer compartirlo contigo en tu espacio, con tu audiencia, y por supuesto que lo conversamos. Yo les avisaré en el momento que esté impreso y circulando para que pues lo podamos comentar y discutir. Muy agradecido, Ricardo Ravelo, periodista de la revista Proceso, con muchos años de experiencia y autor de muchos libros relacionados a la política narcotráfico que existe en el país. Gracias, Ricardo. Buenos días y muchas gracias por la atención. Al contrario, muchas gracias.